Es demasiado duro y grande para mí, susurró jadeando. La barra en sus manos, densa y terca, superaba su fuerza. El verano de 1899 ardía, quemando. El sudor le pegaba la ropa a la piel mientras ella intentaba, una y otra vez, hacerlo funcionar. Aquello se negaba a ceder, rígido, inmóvil, mofándose de sus manos pequeñas y delicadas, incapaces de abarcarlo. Una presencia masculina, llena de calor y sudor. Miguel no pidió permiso. Sus manos enormes envolvieron las de ella tomando el control. «No es fuerza, es maña», gruñó en su oído. Con un movimiento rítmico y poderoso, les mostró la intensidad justa. Hasta lo más duro, sacia la sed más profunda. Antes de continuar, podrías darle me gusta a este video, suscribirte al canal y escribir abajo desde dónde nos estás viendo y qué te pareció la historia al terminar. Que tu vida se llene de bendiciones si ya le diste al botón de suscribirse. Al lado, en Hazte miembro, puedes hacerte miembro accediendo a historias especiales y bien picantes. Así nos ayudas a continuar estas historias y a mantener a mi familia. Una forma rápida y gratuita de apoyarnos. Arrastra los comentarios a la izquierda, toca en Hipar y luego de nuevo. Esto impulsará nuestra historia a más personas bendecidas como tú. Ahora, comencemos. La sequía de 1899 era implacable. El cielo, antes un manto azul celeste salpicado de algodón, se había vuelto una cúpula descolorida y polvorienta, implacable al calor. El sol, tirano, castigaba la agrietada tierra de la hacienda Los Milagros. El suelo fértil se volvió un mosaico de polvo y desesperación. A sus 24 años, Ana sentía la desolación pesar sobre sus hombros delgados. Sus cabellos castaños, vibrantes antaño, ahora en un moño improvisado polvorientos, sin vida, reflejaban los maizales, tallos secos, amarillentos, retorciéndose. Estaba frente al pozo, el corazón de la propiedad, la única esperanza. El viejo pozo manual, madera, hierro fundido, reliquia de su abuelo, era su mayor desafío. La palanca, barra de hierro macizo, larga y pesada. Años de sol y lluvia forjaron una costra de óxido áspera, hiriendo sus manos. «Vamos, terquedad», murmuró a la máquina inerte, con la voz áspera por la sed y el cansancio. Sus manos, delicadas y curtidas por un trabajo que no le pertenecía, rodearon el frío hierro. Se inclinó usando el peso del cuerpo. Su falda de chita reveló tobillos delgados cubiertos de polvo rojizo. Un quejido metálico protestó, agudo, doloroso, resonando en el silencio de la tarde. La palanca se movió apenas unos centímetros y se detuvo, rígida, impenetrable, demasiado dura, demasiado grande. La frustración le quemó la garganta, mezclándose con el polvo que respiraba. Lágrimas de rabia e impotencia brotaron, pero las parpadeó para alejarlas. Llorar no llenaría cubetas. No daría agua al ganado flaco que la miraba triste más allá de la cerca, ni a su padre, don Paco, cuyo pecho ardía con una tos que empeoraba cada día en el aire empolvado. Lo intentó repetidamente. Sus músculos protestaron. El sudor escurría pegando mechones a su frente, bajando por su cuello, abriendo un camino húmedo en su vestido. En esa extenuación, casi derrota, una sombra la cubrió. Grande, imponente, bloqueó el sol abrasador por un instante. El corazón de Ana se disparó. Con un sobresalto giró bruscamente, el cuerpo tenso por el susto. Allí, a pocos pasos, se materializaba Miguel, el herrero. Una presencia imponente y nada común. A sus 33 años, parecía esculpido en roca y roble, alto, hombros tan anchos que apenas cabían en su camisa de lino gastada, brazos gruesos, definidos por años de martillar hierro caliente. Su rostro anguloso, de mandíbula fuerte, albergaba ojos oscuros y profundos que parecían sondear el alma. Una barba sin afeitar sombreaba su mandíbula, y los cabellos negros y espesos, despeinados por el viento cálido, emanaban una presencia silenciosa y poderosa que llenaba el espacio.
Sostenía un saco de lona, viniendo del pueblo de San Isidro, algunas leguas de allí. Miguel la observó. Sus ojos recorrieron la figura de Ana, la bomba y los cubos vacíos, y una comprensión silenciosa cruzó su semblante impasible. Ana sintió que su rostro se encendía, avergonzada de ser sorprendida en su debilidad, sudada y sucia. Con un gesto instintivo se limpió las manos en la falda. «Señor Miguel», logró decir, la voz un hilo tembloroso. «Buenas tardes, señorita Ana», respondió él, la voz un barítono grave y resonante como el campanario de la iglesia del pueblo. «La vieja bomba le está dando problemas». No era una pregunta, sino una constatación. Él se acercó. Sus pasos pesados levantaron pequeñas nubes de polvo. El aire se llenó con un aroma inconfundible, una mezcla de sudor, hollín de carbón y algo puramente masculino, terroso, el olor del trabajo, de la fuerza. Miguel se detuvo junto al pozo, evaluando el mecanismo oxidado con una mirada clínica. Esa unión está casi trabada por el óxido, y el empaque de cuero debe estar más seco que el cauce seco del río Mezcala. Ana solo lo escuchó, sintiéndose pequeña a su lado. La diferencia entre ellos era abismal. Donde ella era esfuerzo y frustración, él era calma y competencia. «Lo intenté, pero no se mueve bien», confesó Anita. Es muy dura». Un brillo sutil, casi imperceptible, cruzó los ojos de Miguel. «Algunas cosas son así, necesitan el toque justo». Él dejó caer su morral al suelo y se acercó aún más, posicionándose directamente detrás de ella. El calor que emanaba de su cuerpo era intenso, como estar cerca de su forja. Anita contuvo el aliento, súbitamente consciente de la abrumadora cercanía. La presencia de Miguel la envolvía por completo. «Déjame mostrarte», susurró él, la voz grave y ronca cerca de su oído, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de Anita. A pesar del calor sigue sujetando. Ella obedeció, las manos aún en el mango de hierro. Y entonces él se inclinó. Sus manos, enormes, ásperas y curtidas por el trabajo, envolvieron las de ella. La sensación fue un choque eléctrico. Las manos pequeñas y delicadas de Anita desaparecieron bajo las palmas anchas de Miguel. Eran cálidas, pesadas, un contraste brutal con su piel. Él no la apartó. Al contrario, ajustó el agarre, sus dedos firmándose alrededor de los de ella y del hierro, como si fueran una sola cosa. Su cuerpo se presionó contra la espalda de Anita. Ahora, ella podía sentir la solidez de su pecho, el contorno duro de sus músculos a través de la fina tela de su vestido. La respiración de Miguel era cálida en su nuca, y el mundo pareció encogerse, enfocándose solo en ese punto de contacto. «No es fuerza, es maña», repitió él, la voz aún más baja, casi íntima. «No luches contra la máquina, siente su ritmo, relaja los hombros». Anita intentó obedecer, pero relajarse era imposible. Cada nervio de su cuerpo estaba en alerta máxima. El olor de Miguel, la textura de sus manos, el calor de su cuerpo, todo era avasallador. «Juntos, empujen hacia abajo», comandó él suavemente. Miguel inició el movimiento, y ella lo siguió, guiada por la fuerza contenida de él. Esta vez, la palanca bajó, lenta y rechinando, pero bajó. Un sonido hueco vino de las profundidades del pozo de las ánimas, un murmullo de agua moviéndose. Y ahora, Jaylen hacia arriba con suavidad. Juntos, subieron la palanca. El movimiento era extrañamente íntimo. Sus cuerpos se movían al unísono, una danza improvisada. Hacia abajo, hacia arriba, el rechinido de la bomba de agua pronto tejió una cadencia propia, un ritmo pulsante en la quietud de la hacienda. Anita sentía el esfuerzo sutil en los músculos de Miguel, el poder contenido en cada impulso. El roce de las manos unidas, el balanceo sincronizado de sus cuerpos, la respiración de ambos. Todo culminaba en una fricción mucho más allá de lo mecánico. Era eléctrico, una corriente viva que subía y bajaba. Con cada ciclo, su pecho presionaba la espalda de ella. Ana percibía la aspereza de la barba sin afeitar,
rozando su cabello cuando él se inclinaba. Por un instante, cerró los ojos, sumergida en aquella vorágine sensorial. ¿Lo sientes?, susurró él. El peso cambia. Cuando el ascenso se haga más ligero, es que el agua viene. Ella abrió los ojos, y de hecho, él tenía razón. El movimiento se volvía más fluido. El lamento de la bomba dio paso a un sonido de succión. Entonces un chorro tímido de agua lodosa emergió del pico de hierro, salpicando el suelo seco. Siguió un chorro más fuerte. Pronto, un flujo constante de agua clara y fresca brotaba, llenando el balde de madera posicionado debajo. El sonido del agua golpeando el fondo del balde era la melodía más dulce que Ana había escuchado en meses. Continuaron bombeando juntos, en un ritmo hipnótico y constante, hasta que el primer balde se desbordó. El movimiento cesó, pero no se separaron. Permanecieron inmóviles, la respiración ligeramente agitada, el sonido del agua goteando. Las manos de Miguel aún cubrían las de ella, su cuerpo aún pegado al de Ana. El silencio que los envolvió era denso, cargado de una electricidad que se negaba a disiparse. Ana sintió el corazón dispararse contra sus costillas. ¿Viste? La voz de él era un murmullo satisfecho. Es solo tener maña. Con una renuencia palpable en cada fibra de su ser, él lentamente retiró las manos. El aire frío llenó el espacio antes ocupado por él, y Ana experimentó una pérdida súbita, extraña. Dio un paso hacia atrás, girándose para encararlo, el rostro en ascuas. «Gracias», dijo la voz débil. Yo no lo habría logrado sin ti». Los ojos oscuros de él la miraron fijamente, y por un instante, la fachada de herrero impasible pareció derrumbarse. Había allí una intensidad, una vulnerabilidad que la tomó por sorpresa. Cualquiera habría hecho lo mismo, afirmó él, pero su voz no convencía. Miguel retrocedió, creando una distancia segura, como si también sintiera la peligrosa atracción de la cercanía. Tomó el balde lleno, el peso parecía insignificante para él, y lo llevó hasta el abrevadero de los animales. Después, posicionó el segundo balde vacío bajo el pico. «Déjame llenar este para ti. Tu parte es llevarlo adentro». Mientras él bombeaba solo ahora, con movimientos fáciles y poderosos, Ana observaba los músculos de su espalda y brazos bajo la camisa. Ella nunca había realmente notado a Miguel antes. Era solo el herrero, una figura distante y silenciosa. Pero ahora ella veía más. La gentileza detrás de la fuerza bruta. La inteligencia escondida en el silencio. Sentía una atracción aterradora por él, una conciencia aguda de su masculinidad que la dejaba nerviosa y curiosa. Aquel pozo, aquella palanca firme y robusta, se había convertido en un punto de inflexión, y Ana sentía, con una certeza escalofriante, que la sequía en su propia vida estaba a punto de tener un final muy diferente al que imaginaba. El olor a tierra mojada ascendía, un perfume de vida y promesa. Miguel terminó de llenar el segundo cubo. «La bomba necesita una reparación de verdad», dijo él, secándose el sudor de la frente. «Necesito desarmar el mecanismo, limpiar el óxido y cambiar el cuero. Puedo volver mañana si la señorita lo permite». «Claro», respondió Ana con prontitud, «quizás demasiado». «Sí, por favor, nosotros pagaríamos por su trabajo». Él negó con la cabeza, un gesto tranquilizador. «No se preocupe ahora. Una vecindad sobrevive con la ayuda mutua, especialmente en tiempos así». Sus ojos encontraron los de ella, y el mundo pareció suspender su aliento por un segundo. «Lleve el agua a su padre». Su voz se suavizó. «El polvo, veo, no le hace bien». Esa observación personal, notando las dificultades de su familia, conmovió a Ana profundamente. «Sí», susurró ella, «no le hace bien». Él tomó su morral de lona. «Volveré mañana». Con un último asentimiento, se dio la vuelta y caminó de regreso al camino, su figura alta recortada contra el cielo empolvado. Ana se quedó allí, inmóvil, el corazón aún martilleando. Sus manos hormigueaban con el recuerdo del roce. Miró los cubos de agua cristalina, un tesoro inestimable. Miguel no solo había reparado la bomba,
Había despertado algo en Ana, algo dormido, una fuerza que ella ni siquiera sabía que existía. La promesa de su regreso era una semilla de esperanza plantada en el suelo árido de su corazón. Esa noche, la casa de los Flores parecía menos sombría. El guisado ralo de las últimas verduras de la huerta ganó más sabor. El agua fresca limpiaba no solo la garganta, sino el alma. Don Paco, padre de Ana, otrora fuerte y vibrante, ahora encorvado por la edad y la enfermedad, tomó un largo trago y suspiró. Un alivio que, aun así, no ocultó el silbido en su pecho. «Esta agua está más dulce hoy, mi hija», dijo él, la voz frágil como hojas secas. «¿La bomba fue reparada?» Ana dudó. La imagen de Miguel, el calor de su cuerpo, le invadió la mente. «Tuve ayuda», dijo ella manteniendo la voz neutra. «Miguel, el herrero, estaba de paso. Él viene mañana para repararla por completo». Chabela, la hermana de 17, ojos brillantes y espíritu indomable, alzó las cejas. «¿Miguel, el gigante hosco de la forja?» «Él no es hosco, Chabela, es callado», defendió Ana, sorprendida por su propio tono protector. Y fue muy amable. Don Paco asintió, los ojos nublados. «Es un buen hombre, hijo de un buen hombre. Su padre era mi amigo». Miró a Ana, una mirada perspicaz que parecía leer la agitación en su corazón. «Pero vive en su mundo de fuego y hierro, un hombre solitario». «Quizás le guste ser solitario». Chabela se encogió de hombros. Ana no respondió. Pensó en los ojos de Miguel observándola, en la gentileza de su voz grave. Solitario, sí, ¿pero le gustaba eso? Más tarde, en su cama de petate, entre la tos de su padre y el canto de los grillos, Ana no dormía. La memoria del día la asaltaba, el tacto de sus manos, la presión de su pecho contra su espalda. Nunca había estado tan cerca de un hombre. Los mozos de la región eran flacos, torpes, de manos suaves. Miguel era distinto, hecho de otra materia, más dura, más caliente. Se giró en la cama, el rostro contra la almohada. La atracción era poderosa y aterradora. Un hombre como Miguel nunca se interesaría por ella, una muchacha de campo ahogada en deudas y responsabilidades. Y si por ventura se interesaba, ¿qué tenía ella que ofrecer? Una hacienda moribunda, un futuro incierto. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en la hacienda El Halcón, la hacienda más grande y próspera, don Genaro Lozano hacía girar un mezcal añejo en sus manos manchadas, un hombre cuya riqueza se había edificado sobre la desgracia ajena. Ojos pequeños y astutos, siempre al acecho de la próxima oportunidad. Al lado de don Genaro, el capataz Gustavo el Lagarto Rojas mantenía la postura servil. Su rostro escurridizo ostentaba una sonrisa que jamás le llegaba a los ojos. «La sequía ha sido generosa con nosotros, Lagarto», señaló don Genaro, los labios finos estirados en una sonrisa satisfecha. El arroyo de los Milagros se secó del todo. Ese pozo es la única salvación de la tierra, y el viejo don Paco empeora cada día. El Lagarto reveló con un placer casi palpable. La hija mayor, Ana, aún resiste, pero una mujer sola no aguantará mucho tiempo. Don Genaro tragó un sorbo de mezcal añejo. «Exacto, quiero esa tierra. Su pozo garantiza agua para mi ganado todo el año, no importa la sequía. Le hice una oferta justa al viejo don Paco meses atrás. Él se negó. Orgullo tonto». «¿Qué hago, don Genaro?», el Lagarto inquirió. «Aumente la presión, quiero que se sientan acorralados, sin esperanza, que entiendan, la única salida es venderme. Por el precio que yo dicte, use la creatividad, asuste al ganado, pisotee la huerta». Pequeños actos que, sumados, destruyen el espíritu, pero sea sutil, nadie puede culparnos. El Lagarto sonrió, un brillo feo en los ojos. «Puede dejarlo en mis manos, don Genaro. Voy a secarles la esperanza del todo». La noche ya cubría el paisaje, pero planes sombríos se tramaban. Una tormenta de ambición humana nacía para desatarse sobre la ya castigada hacienda Los Milagros. Ana, en su sueño inquieto, ni siquiera imaginaba la nueva amenaza que el amanecer traería. El día siguiente, vio a Ana despertar antes del sol.
Una ansiedad nerviosa le revolvía el estómago, mezclando miedo y expectativa. Se puso su mejor vestido, un algodón azul deslavado, e intentó arreglarse el cabello. Lo soltó del chongo habitual, recogiéndolo con una cinta sencilla. Se sintió tonta por ello, pero no lo evitó. La llegada de Miguel era un evento, un rayo de luz en sus días grises. Cuando el sol pintó el horizonte de naranja y rosa, pasos en el camino anunciaron su llegada. El corazón de Ana saltó. Miguel no venía con las manos vacías. Cargaba un pesado cajón de herramientas de madera y un gran trozo de cuero. Parecía aún mayor bajo la luz de la mañana. La misma camisa del día anterior se tensaba sobre sus hombros y bíceps. Ana lo notó. «Buenos días, señorita Ana», dijo él, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Vengo como lo prometí». «Buenos días, Miguel. Llámame solo, Ana», pidió ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Le agradezco de nuevo que haya venido». «Es mi trabajo», respondió él, aunque la mirada en sus ojos revelaba más que obligación. Él fue al pozo, depositó las herramientas. El trabajo comenzó. Ana le llevó agua. Él bebió de un solo trago, sediento. Sus manos enormes, que en otro momento fueron gentiles en las de ella, ahora eran pura fuerza y habilidad. Desmontaba tuercas y tornillos oxidados con impresionante facilidad. Retiró la vieja empaquetadura de cuero, que se deshizo en pedazos secos y agrietados. Con un cepillo de alambre y un trapo, limpió cada pieza del mecanismo, quitando años de óxido y suciedad. Ana se sentó en un banco cercano, bajo la higuera, fingiendo remendar una camisa de su padre. Pero sus ojos rara vez lo dejaban. Le gustaba observarlo. Había una honestidad pura en su trabajo, sin artificios. Era lo que era, un hombre fuerte, cumpliendo un trabajo honesto. Su padre crió un buen ganado, dijo de pronto, sin apartar la vista de su labor. La observación la tomó por sorpresa. Sí, era su orgullo. «Se recuperará ante todo», afirmó Miguel, la certeza en su voz, un bálsamo para ella. «Esta tierra es fuerte. La gente de aquí también». Mientras cortaba un nuevo círculo de cuero y lo sumergía en aceite para ablandarlo, sus movimientos eran de una eficiencia casi hipnótica. «¿Y usted?», preguntó él esta vez, su mirada fija en ella. «¿Quién cuida de usted?». La pregunta íntima y directa la tomó desprevenida. Nadie jamás se lo había preguntado. Ella siempre había sido la cuidadora, la roca. «Yo me cuido», respondió buscando una fuerza que apenas sentía. «Mi hermana y yo nos ayudamos». Él asintió, un largo y pensativo asentimiento. «Ser fuerte todo el tiempo es cansado». Las palabras la golpearon como una flecha. Él la veía. No solo veía a la hija del hacendado luchando, sino a la mujer tras la fachada, la extenuación que escondía de todos. Lágrimas brotaron, y ella bajó la cabeza, concentrándose en la costura para ocultarlas. Un silencio los envolvió, no incómodo, sino repleto de comprensión. Fue el sonido de caballos acercándose por el camino que lo rompió. Ana levantó la cabeza, un escalofrío recorriéndole la espalda. Eran dos hombres, Gustavo el Lagarto Rojas, el capataz de don Genaro Lozano, y el mismísimo don Genaro, montado en un semental negro tan arrogante como su dueño. Se detuvieron en la entrada de la hacienda, sus miradas recorriendo la propiedad con un aire de posesión. El corazón de Ana se hundió. Su presencia allí solo podía significar problemas. Don Genaro Lozano desmontó con una agilidad sorprendente para su edad, el látigo golpeando rítmicamente contra su bota de cuero. Gustavo el Lagarto Rojas permaneció montado, una sonrisa burlona en el rostro. Miguel despacio se puso de pie, sutilmente posicionando su cuerpo imponente como una muralla protectora entre Ana y los recién llegados. «Buenos días, Ana», dijo don Genaro, la voz falsamente amigable. «Veo que tiene problemas con el pozo. Esa cachivache ya dio lo que tenía que dar, ¿no es así?» «Lo estamos reparando», Ana respondió, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Miguel me está ayudando». Don Genaro miró a Miguel de arriba a abajo, un desdén evidente. «Ah, el herrero, siempre dispuesto a ayudar a una doncella en apuros. ¡Qué noble!». Miguel no reaccionó a la provocación,
los ojos oscuros clavados en el coronel, una advertencia silenciosa. En realidad, vine a hablar de negocios, continuó don Genaro ignorando a Miguel y dirigiéndose a Ana. Con esta sequía me imagino que las cosas no están fáciles. El banco me informó que su última hipoteca está por vencer. Vine a rehacer mi oferta. Venda la hacienda para mí. Le daré un precio justo lo suficiente para que usted, su padre y su hermana rehagan su vida en otro lugar, quizás en la ciudad. La oferta era un insulto disfrazado de generosidad. El precio justo del coronel era notoriamente una miseria. Esta tierra es de mi familia hace 3 generaciones. Ana replicó, orgullo en su voz. No iremos a ningún lado y pagaremos la hipoteca. La hacienda no está en venta, coronel. La sonrisa de don Genaro flaqueó, sustituida por un destello de irritación. El orgullo es lo que lleva a la gente a la ruina. Esta tierra se está muriendo, muchacha. Abra los ojos, le ofrezco una salida honrosa. Agradezco su preocupación, pero sé cuidar lo que es mío, ella espetó. De repente, la atención del coronel fue capturada por el nuevo flujo de agua que Miguel había logrado extraer. Se acercó al cubo lleno, sumergió los dedos en el agua y los llevó a la boca. Ah, entonces el pozo aún funciona. Muy bien, de hecho. Un brillo de codicia se encendió en sus ojos, erizando la piel de Ana. Aún más razón para que yo quiera esta tierra. Esa agua vale más que oro. Se giró hacia Miguel. Y usted, herrero, quizás debería atenerse a herrar caballos y no meterse donde no le llaman. Antes de que Ana pudiera siquiera pensar, la voz de Miguel resonó, grave y decidida. La señorita Ana me llamó. Donde me llaman hago mi trabajo. Una calma peligrosa, una firmeza que hizo al propio coronel don Genaro vacilar. Los dos se encararon. Un duelo mudo. Don Genaro, acostumbrado a que todos se inclinaran, y el herrero, que no se doblegaba ante nadie. Finalmente un resoplido de desprecio rompió el silencio. Está bien, que tenga un buen día. Don Genaro dio la espalda, montó a caballo y tras una última mirada amenazadora, partió con Gustavo el lagarto Rojas en su búsqueda. Ana soltó el aliento que, sin saberlo, había contenido. Se volvió hacia Miguel, el corazón desbocado. Gracias, susurró. Él no me asusta, respondió Miguel, pero sus ojos ardían con furia contenida. Ten cuidado con él, Ana. Hombres como Lozano no aceptan un no por respuesta. No se rendirá fácilmente. Él volvió al trabajo, pero la atmósfera ya no era la misma. La paz matinal estaba rota. La visita de don Genaro, una nube oscura en el horizonte, prometía una tormenta que traería mucho más que solo lluvia. Por una hora más, Miguel trabajó en silencio, montando la bomba con las piezas nuevas y limpias. El resultado fue impresionante. La palanca ahora se movía con una suavidad asombrosa. Un leve toque y el agua brotaba, un flujo fuerte y constante. «Listo», anunció, limpiándose las manos. «Mejor que nueva». Ana se acercó tocando la palanca, la movió hacia arriba y hacia abajo maravillada. «Es increíble, no parece la misma máquina». «Solo necesitaba un poco de cuidado», dijo él, sus ojos encontrando los de ella. La sombra de Lozano aún flotaba, sí, pero bajo ella otra tensión eléctrica, personal, volvía a crepitar entre los dos. Yo necesito pagarte», comenzó Ana, rompiendo el contacto visual, sintiendo la vergüenza de no tener dinero. «No tengo mucho ahora, pero puedo». «Ya te dije que no te preocupes por eso», la interrumpió él, la voz suave. Pero ella insistió. «Hay una forma de pagarme», reveló él, y el corazón de Ana se detuvo. Miguel dio un paso al frente. El aroma a aceite, hierro y sudor la envolvió. «Almuerza conmigo». Ana se quedó boquiabierta. «¿Almorzar contigo?» «No, aquí», aclaró él, rápido. «Mañana en el pueblo de San Isidro. Hay una fonda pequeña que sirve un caldo de pollo que te hará olvidar todos tus problemas. Al menos por una hora». Una invitación osada, inesperada. En ese tiempo, en ese lugar, algo así era casi una declaración. Sus pensamientos giraron. ¿Qué dirá la gente? ¿Mi padre? ¿Chabela? Pero al mirarlo a los ojos, vio sinceridad y esperanza. Una ola de rebeldía la invadió. Por un día, por una hora, quería olvidar la sequía, las deudas, a Lozano. Quería ser solo Ana.
y quería estar con él. Me encantaría, respondió, una sonrisa lenta en los labios. El alivio y la alegría en el rostro de Miguel la hicieron sonreír aún más. Era el sol rompiendo las nubes. Mañana, al mediodía, dijo él, te encuentro en la plaza principal del pueblo de San Isidro. Guardó sus herramientas, le dio una última y prolongada mirada que la dejó sin aliento y partió. Ana permaneció junto al pozo, ahora reparado, el corazón desbordándose de miedo y felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era solo una extensión de aquel presente polvoriento. Tenía la promesa de un caldo de pollo, de una conversación, de la compañía de un hombre. Uno cuya fuerza la hacía sentir segura, uno cuya mirada la hacía sentir vista. Ana no sabía que, mientras soñaba con el almuerzo, Gustavo el lagarto Rojas, el capataz, se deslizaba por la cerca trasera de la hacienda Los Milagros. En su rostro, una sonrisa malévola. En sus manos, un pequeño costal. La sombra de un hombre se deslizó por el maizal seco. Miró a su alrededor. Nadie. El costal se abrió y su contenido venenoso se derramó en la base de los tallos resecos. Que la esperanza de los flores se secara junto con el maíz que alimenta su ganado. Ya veremos cuánta esperanza les queda cuando empiece a matarlos, siseó al silencio. Desapareció en el paisaje árido, dejando tras de sí las semillas de la ruina. Un veneno silencioso, inexorable, infiltrándose en la tierra de los flores. Mientras la amenaza era apenas una semilla, aún no germinada, en la pequeña casa de los flores, otra semilla germinaba. La noticia de la invitación de Miguel, extendiéndose más rápido que fuego en pasto seco. Ana, intentando ocultar la agitación en su pecho, se lo contó primero a Chabela. Sucedió mientras lavaban la poca loza de la cena. La reacción de su hermana menor fue inmediata, efusiva. «Un almuerzo con el herrero Miguel», exclamó Chabela, casi tirando un plato. Sus ojos danzaron con una malicia divertida. «Ana, ¿no vas a una cita?» Miguel, el más fuerte y silencioso de toda la comarca. Ana sintió que el rostro le ardía. «No es una cita, Chabela. Es solo un agradecimiento, un almuerzo». «Ah, claro», se burló Chabela secando un plato con energía forzada. «Un agradecimiento que exige un caldo de pollo en la mejor fonda del pueblo. Pudo haber aceptado un pan con queso aquí en la hacienda. Pero no. Él quiere llevarte a pasear. Es una cita, y punto». Ana no pudo contener una pequeña sonrisa. La alegría de Chabela era contagiosa, y en cierta forma validaba sus propios sentimientos confusos. «¿Y si lo es? ¿Qué tiene de malo?» «¿Malo? Es lo más emocionante que ha pasado por aquí desde que la gallina de la vecina puso un huevo azul», dijo Chabela riendo. Se detuvo, mirando a su hermana con más seriedad. «Vas, ¿verdad? Te mereces un poco de alegría, Ana, más que cualquier persona que conozco». El aliento de Chabela fue el empujón que Ana necesitaba. Más tarde, se lo contó a su padre. Don Paco estaba en su silla mecedora en la galería, los ojos perdidos en el horizonte sin color. Su tos, un sonido hueco, parecía haber empeorado. Le partía el alma a Ana. Cuando mencionó la invitación de Miguel, él tardó en responder, los ojos pensativos fijos en un punto distante. «Miguel es un hombre de bien», dijo finalmente con la voz ronca. «Su padre, don Antonio Vargas, mi compadre, las manos más honestas que he visto. El hijo, Miguel, parece haber heredado esa índole, pero es un lobo estepario, un hombre de pocas palabras, vive entre el martillo y el yunque». Se volvió hacia su hija, los ojos cansados, pero lúcidos. «Si te invitó, Ana, no es por casualidad. Hombres como Miguel no pierden el tiempo en frivolidades. Hay una intención, sí». «¿Qué intención, papá?», preguntó ella sintiendo que el nerviosismo regresaba. «Es la intención de un hombre bueno que ve a una mujer buena», dijo don Paco, una rara y frágil sonrisa rozando sus labios. Ve a almorzar con él, y dime si el caldo de pollo de doña Griselda sigue siendo tan bueno como lo recuerdo». Con la bendición familiar, una ligereza inusitada invadió a Ana. Años de peso se disiparon. Pasó la tarde en un estado de ensueño, las tareas fluyendo con energía renovada.
El mundo había ganado color. El pozo, símbolo de esa nueva esperanza, funcionaba perfectamente. Cada balde de agua fresca, extraído con sus manos, le traía el recuerdo de las manos de Miguel sobre las suyas, el calor de su cuerpo. Su corazón se disparaba. Pero la mañana siguiente rasgó esa luz, un presagio sombrío. Al llevar agua al ganado, Ana vio a Mimosa, su mejor vaca lechera. Yacía de lado, inerte, cerca del abrevadero. La respiración, pesada, jadeante, una espuma blanca en las comisuras de su boca, los ojos vidriosos, el cuerpo temblaba en espasmos débiles. ¡Mimosa!, gritó corriendo. El pánico le heló la sangre. Tocó la frente de la vaca, fría y húmeda, incluso bajo el calor de la mañana. La esperanza se mezclaba con el veneno. Ana intentó reanimar al animal. Mimosa, la vaca, soltó un gemido bajo, doloroso. El sonido pronto atrajo a Chabela, que llegó corriendo. «¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? No sé. Anoche estaba perfecta», balbuceó Ana, con los ojos ya empañados. La única esperanza era su padre. Llamaron a don Paco, que vino arrastrándose, apoyándose en la pared del establo. Con la mirada de una vida en la tierra examinó a Mimosa. Miró los ojos, abrió la boca, palpó el estómago. Su rostro se cerró en una máscara de preocupación. «Esto no es cosa de la sequía», murmuró, la voz grave y pesada. «No es gusano, ni garrapata. Comió algo. Algo malo». Chabela, confusa, replicó: «Pero si solo comió el maíz del granero, el de siempre». Don Paco sacudió la cabeza. «Trae un poco del maíz de ayer». Chabela corrió al granero, volviendo con un puñado de granos secos. Don Paco los olió, los frotó entre sus dedos. «Parece normal», admitió, pero la duda persistía. Por un terrible instante, Ana ponderó cancelar su almuerzo con Miguel. ¿Cómo pensar en sí misma con Mimosa en ese estado? La hacienda dependía de ella, pero la voz de su hermana la trajo de vuelta. «Ve, Ana, tienes que ir», dijo Chabela con sorprendente firmeza. «Aquí no hay nada que hacer. Papá y yo la cuidaremos. Tal vez solo sea un malestar. No dejes que la maldad de don Genaro, o lo que sea esto, arruine lo único bueno que te ha pasado en meses». Las palabras de Chabela, haciendo eco a las de Miguel sobre don Genaro, hicieron clic en la mente de Ana. La visita de ayer, la amenaza velada, la súbita enfermedad de Mimosa. ¿Habría una conexión? El pensamiento era tan monstruoso que intentó apartarlo. Pero, ¿y si no era coincidencia? Tenía que ser. Con el corazón pesado, pero determinada contra la desesperación, Ana se arregló. Se puso el mismo vestido azul del día anterior. Peinó sus cabellos, los sujetó con la cinta. No había alegría en el gesto. Cada movimiento era un desafío a la nube de desgracia que se cernía sobre su casa. La caminata hasta el pueblo, que solía durar poco más de una hora, se arrastró. El polvo se pegaba a sus botines y a la orilla de su falda. El sol parecía succionarle la energía. Pero al divisar la torre de la iglesia, su paso se apresuró. El pueblo era un oasis de vida, murmullo de conversaciones, el aroma del pan de don Roberto, colores vibrantes de frutas y verduras en la feria improvisada. La gente la saludaba con ademanes, miradas curiosas. La hija de don Paco, abatida, sola en el pueblo. ¿Qué la traía? Y entonces ella lo vio. Miguel esperaba, como prometido, a la sombra de un gran tabachín en la plaza. No parecía el herrero manchado de hollín que ella conocía. Vestía camisa blanca, limpia y sorprendente, las mangas dobladas revelando brazos poderosos y curtidos por el sol, cabello negro peinado, barba arreglada. Imponente, pero con cierto nerviosismo. Cuando sus ojos la encontraron, una sonrisa lenta y genuina se abrió, transformando su expresión seria. El corazón de Ana dio un vuelco. Todo el peso de la hacienda pareció disiparse bajo el calor de aquella sonrisa. «Ana», dijo él, la voz agradable por encima del bullicio de la plaza. «¿Viniste?» «Dije que vendría», respondió ella, esforzándose por sonar más tranquila. «Disculpa la tardanza, tuvimos un problema en la hacienda esta mañana». La preocupación inmediatamente sustituyó la sonrisa. «¿Tu padre está bien?» «No,
Papá está como siempre. Fue la mimosa, nuestra vaca. Se enfermó de repente. No sabemos qué tiene. Él frunció el ceño. Los ojos intensos de Miguel la estudiaban. Él percibió la angustia en su rostro. Sin palabras, avanzó. Su mano grande y cálida se posó gentilmente en el codo de ella. Un toque ligero, respetuoso, que aún así electrizó a Ana. Vamos a comer primero, necesitas alimentarte. Después, si me lo permites, iré a la hacienda contigo para echar un vistazo. Entiendo de animales. La oferta tan inesperada y reconfortante anegó los ojos de Ana. Ella solo sintió, sin lograr hablar. Por la plaza, él la condujo, la mano firme en su codo, una presencia sólida y protectora. Miradas y cuchicheos no la tocaron. Por primera vez Ana no estaba sola en sus batallas. La fonda el buen sazón de doña Griselda, sencilla, mesas rústicas y un aroma irresistible a comida casera. Miguel la llevó a un rincón más apartado, buscando privacidad. Se sentaron y la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Miguel preguntó por la familia, por las cosechas, por las memorias de infancia en la hacienda. Él era, de hecho, un hombre de pocas palabras, como su padre había dicho, pero cada una de ellas tenía peso y significado, y era un oyente atento. Ana se sorprendió hablando más de lo que lo había hecho en meses, compartiendo sueños de prosperidad para la hacienda, del amor por la tierra terca. Él la escuchaba con una intensidad que la hacía sentirse el centro del universo. El caldo de pollo llegó en tazones humeantes de barro, superando las expectativas. Carne suave, deshaciéndose. Caldo rico, sabroso. Ana comió con un apetito hacía mucho olvidado. Tu padre tenía razón. Ana sonrió por encima del tazón. ¿Sobre qué? Sobre ti, confesó ella, el rostro sonrojado. Él dijo que hombres como tú no pierden el tiempo en frivolidades, que hay intención en tus acciones. La mirada de Miguel se endureció. Dejó la cuchara, la encaró. Ojos oscuros la escudriñaban. Tu padre es sabio, tiene razón. El corazón de Ana se aceleró. ¿Y cuál es tu intención, Miguel? Él extendió su mano sobre la mesa y con vacilación cubrió la de ella. El contraste era el mismo del día anterior. La mano áspera y enorme envolviendo la suya, suave y pequeña. Pero ahora, sin la barrera de hierro, era piel contra piel. Cálido, real. Mi intención, Ana, la voz baja y grave reveló, es conocer a la mujer con la fuerza de una montaña y la valentía de una leona, aunque ella misma no lo vea. Mi intención es entender qué hace que tu risa, que solo escuché una vez, sea más brillante que el fuego de mi fragua. Ana se quedó sin aliento. Nadie jamás le había dicho algo así. El calor de la mano de él subió por su brazo, calentándola por dentro. No retrocedió. Al contrario, giró la palma, entrelazando sus dedos con los de él. Un gesto pequeño, pero que significó un mundo, una aceptación, una rendición. La sonrisa de Miguel regresó, más suave, teñida de alivio y pura ternura. Terminaron la comida en un silencio cómodo, con las manos aún unidas sobre la mesa. La hacienda seguía pesando, pero ahora se mezclaba con una nueva llama, la felicidad que ella no permitiría que se apagara. Después del almuerzo, fiel a su promesa, Miguel la acompañó a la hacienda. Insistió en cargar la canasta, con los pocos víveres que el dinero de ella permitió. La caminata de regreso era diferente. Lado a lado, su presencia era un consuelo silencioso. Miguel compartió una verdad con ella, sobre su padre herrero, sobre el oficio aprendido desde niño. Respetaba el fuego y el metal, elementos capaces de crear y destruir. Mi padre decía que un buen herrero no moldea solo el fierro, reveló. Él escucha lo que el fierro quiere ser. Siente la tensión, las debilidades y con paciencia y fuerza lo guía a su mejor forma. Una herradura, una reja, una herramienta. La miró fijamente. Creo que las personas son un poco como el fierro. En la hacienda, la escena era aún peor de lo que Ana temía. No solo Mimosa estaba enferma. Otras 2 vacas yacían en el suelo, con los mismos síntomas. Chabela entró en pánico.
Incluso su padre, don Paco, parecía consternado. Con el rostro sombrío examinaba el comedero de maíz. Sin perder tiempo, Miguel dejó la canasta en el portal y fue directo a los animales. Los examinó con una calma y competencia que inmediatamente apaciguaron los ánimos. Gentil les hablaba bajo a las vacas mientras verificaba sus signos vitales. «Es veneno», dijo él al final. Su voz, dura como el acero, hizo que la palabra cayera como una piedra en el aire denso. «¡Veneno! ¡No puede ser!», susurró Chabela, las manos en la boca. ¿Quién haría una cosa así? Los ojos de Miguel se encontraron con los de Ana. Una misma sospecha cruzó entre ellos. Don Genaro Lozano. Advirtió que no aceptaría un no, recordó Ana, la voz temblándole de rabia y miedo. Pero, ¿cómo? No habría forma de que envenenara nuestro granero. La mente de Miguel trabajaba con velocidad. No envenenó el granero. Envenenó la comida que comieron esta mañana. ¿Qué les diste en el pesebre? Maíz seco, el de siempre. Estaba en el campo, explicó Ana, tratando de organizar sus pensamientos. Los tallos se secaron, los cortamos y los dejamos cerca del cercado para ellas. Muéstrame, ordenó Miguel, su tono ahora autoritario. Ana lo guió hasta la pequeña área donde los tallos secos estaban apilados. Miguel se arrodilló tomando un puñado. Examinó, olió, frotó entre sus dedos. Al principio nada parecía mal, pero sus ojos, entrenados para notar el mínimo detalle, como una fisura en una herradura, captaron algo. Había un polvo fino y grisáceo, casi invisible contra el polvo de la tierra, pegado a la base de algunos tallos. «Aquí», señaló a Ana. «Esto no es tierra». Tomó un poco de polvo con la punta de los dedos, olió cautelosamente. El rostro se endureció en una máscara de furia contenida. Polvo de rata, mezclado con alguna hierba para disimular el olor, lo suficientemente fuerte para tumbar un buey. La revelación fue un golpe en el estómago. No era un accidente, ni la sequía. Era crueldad deliberada, un acto de guerra. El lagarto tenía que ser él, la serpiente sigilosa de don Genaro, ese desgraciado. Gruñó don Paco, acercándose cojeando. La rabia le dio una fuerza que Ana no veía hacía meses. Vino arrastrándose en la oscuridad, como el gusano que es. La desesperación amenazó con tragar a Ana. Sus vacas, su sustento, muriendo. Don Genaro apretaba el cerco, exactamente como el lagarto había prometido. La hacienda estaba perdida. Las piernas de Ana flaquearon. Las lágrimas contenidas todo el día llegaron silenciosas y amargas. Estaba a punto de desplomarse cuando unos brazos fuertes la envolvieron. Miguel la atrajo hacia sí, en un abrazo firme y protector. Él no dijo nada, solo la sostuvo. Ana hundió el rostro en su pecho. El olor a sudor, carbón y hombre limpio la envolvió. La tela de su camisa blanca se mojó con sus lágrimas. La solidez de su cuerpo era un ancla en la tormenta. Sentía los latidos de su corazón, firmes y constantes, contra su mejilla. Con la mano en su cabello, Miguel la confortó hasta que los sollozos cesaron. «Él no va a ganar, Ana», dijo la voz vibrando en su pecho. «Yo no lo permitiré». Con gentileza, la apartó un poco, sujetándole los hombros para obligarla a mirarlo. Sus ojos ardían en feroz determinación. «Existe un antídoto», reveló. «Un remedio casero que los antiguos usaban, una mezcla de carbón, arcilla y ciertos tés de hierbas. Ayuda a absorber el veneno». La incertidumbre flotaba. «No sé si funcionará. Las vacas ya están muy débiles, pero tenemos que intentarlo». Una chispa minúscula, sí, pero la esperanza era todo lo que tenían contra la oscuridad total. «Carbón me sobra en mi herrería. Arcilla, podemos sacarla del cauce seco del río Mezcala. Pero las hierbas...». Fue entonces que Chabela, con los ojos brillando con una idea fresca, recordó. «Doña Elvira, la curandera. Vive al otro lado de la colina. Ella conoce todas las plantas». «¡Excelente!». Miguel ya estaba en modo de acción. «Chabela, corre a la choza de doña Elvira. Cuéntale lo que pasó, que hay un veneno. Pídele todo lo que tenga de raíz fuerte y hoja amarga para limpiar la sangre». Sus ojos se clavaron en Ana y don Paco. «Ana,
Usted y su padre saquen toda el agua limpia que puedan del pozo. Necesitaremos forzarlas a beber. Yo iré por el carbón y luego por la arcilla al río. Nos vemos aquí lo más pronto posible. Su plan era cristalino, su liderazgo inquebrantable. Nadie dudó. Por un instante antes de separarse, Ana le sujetó el brazo. «Miguel», llamó. Él se detuvo, mirándola. «Gracias», susurró ella. «Aún no me dé las gracias», dijo él, su mirada suavizándose por un breve momento. «Agradézcame cuando estemos bebiendo la leche de mimosa de nuevo». Apretó la mano de ella, un gesto que era a la vez promesa y pacto. Luego partió corriendo hacia el camino con la energía de un hombre en misión. Ana, Chabela y don Paco se lanzaron al trabajo, impulsados por la adrenalina y el liderazgo de Miguel. La tarde se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo. El sol empezaba a descender, pintando el cielo con tonos de fuego y sangre, mientras una batalla silenciosa por la vida se libraba en el pequeño trozo de tierra reseca de la familia Flores. El almuerzo romántico en el pueblo parecía pertenecer a otra vida. Aquello ya no era un encuentro, sino una guerra. Ana y Miguel luchaban codo a codo. La brutalidad del ataque forjó su alianza, volviéndola fuerte y resiliente como acero templado. Aún no sabían si vencerían, pero una cosa era segura. Ana ya no estaba sola. El herrero solitario había encontrado una causa, y él no era hombre de abandonar una lucha a medias. En su arrogancia, don Genaro Lozano cometió un error fatal. Intentando quebrar a Ana, despertó a un gigante dormido. La carrera contra la muerte había comenzado, mientras Chabela, con la agilidad de sus 17 años, corría por la vereda empolvada, la falda volando como alas asustadas. Ana y su padre se transformaron en una máquina de extraer vida de la tierra. El pozo, monumento a la impotencia hacía 2 días, ahora era la fuente de su única esperanza. La palanca, antes dura y demasiado pesada, se movía bajo sus manos con un propósito febril. Cubo tras cubo de agua fresca era vertido en barriles y abrevaderos limpios. Don Paco, ignorando el dolor en el pecho y la falta de aire, trabajaba al lado de su hija. Su determinación superaba la fragilidad física. Él nada decía, pero en sus ojos Ana veía el reflejo de su propio miedo y de su propia furia. Cada cubo era un acto de desafío. No se rendirían. No permitirían que la maldad de un hombre rico y ambicioso destruyera el legado de generaciones. El diablo, pensó Miguel, debía pisarle los talones. Su herrería, antes un santuario de labor pausada, ahora palpitaba con urgencia. Tomó un saco, llenándolo con trozos de carbón de la fragua. Con golpes furiosos de mazo, pulverizó algunos, los ecos de su rabia llenando el aire. De allí, sin mirar a casa, siguió directo al cauce seco del río Mezcala. Sus manos, herramientas vivas, excavaban la tierra resquebrajada, buscando la arcilla cenicienta más pura, profunda, húmeda y fría. Trabajaba con la eficiencia de quien domina los elementos, la mente fija en el resultado. No era solo arcilla, era la vida de las vacas, la esperanza de Ana y su familia. Sentía un peso visceral por ellos. Aquella invitación a almorzar, un gesto sencillo, lo había enredado en una lucha imprevista, y no se arrepentía. Al contrario, hallaba allí un propósito que la soledad de la fragua jamás le había dado. Fue entonces que Chabela apareció. Sin aliento, el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero los ojos brillando con un éxito recién hallado. Poco después, con un paso sorprendentemente ágil para su edad, venía la curandera Elvira Sánchez. Pequeña, arrugada, cabellos blancos en un moño apretado, tenía ojos negros que parecían cargar la sabiduría de 100 años. En sus brazos, una cesta de mimbre desbordaba hojas, raíces y cortezas. No hubo tiempo para formalidades. «Veneno de rata», dijo Chabela, la voz sorprendentemente firme. «Cosa del diablo, hecha para quemar las entrañas. Necesitamos amargor para limpiar la sangre y algo que cubra el estómago». Casi enseguida, Miguel llegó, el pecho jadeante, cargando el pesado saco de carbón
y el cubo de arcilla. El patio de la Hacienda Los Milagros se transformó en ese instante en un hospital de campaña. La curandera Elvira Sánchez asumió el mando. Su calma autoridad era absoluta. Herrero, tú tienes fuerza. Amasa esa arcilla con agua hasta que se haga una pasta espesa. Niña Chabela, pica estas hojas de boldo y esta raíz de estafiate lo más fino que puedas. Don Paco, tú ya hiciste bastante. Siéntate y haz un té bien fuerte de esa corteza de cuachalalate. Es amargo, pero cierra las heridas por dentro. Se volvió hacia Ana. Y tú, mi hija, ven conmigo. Vas a mezclar todo. La mano de la dueña del animal tiene que estar en el remedio. Bajo la batuta de la curandera Elvira se formó una poción oscura y espesa, carbón en polvo, arcilla, hierbas picadas, estafiate, gordolobo, cuachalalate y un té amargo. Su aroma terroso, casi desagradable, exhalaba esperanza. El verdadero desafío era administrar el remedio. Las vacas, demasiado débiles, apenas podían levantar la cabeza, como Mimosa. Un trabajo para 4. Miguel, con fuerza controlada, abría la boca. Don Paco y Chabela sostenían la cabeza. Ana, con un embudo improvisado, vertía lentamente el líquido oscuro por la garganta. Sucio, agotador, desgarrador. Cada gemido hería a Ana, pero no los detenía. Cuerpos sudorosos y sucios trabajaban juntos, impulsados por un objetivo. Ana y Miguel lado a lado, hombros rozándose, manos casi tocándose mientras luchaban por Mimosa. En aquella proximidad desesperada, entre el olor a enfermedad y el remedio de la tierra, una nueva intimidad florecía. Él veía su tenacidad, su negativa a ceder. Su admiración crecía a cada segundo. Ella percibía la gentileza bajo su fuerza, el modo en que le hablaba en voz baja al animal. Su corazón rebosaba gratitud. Repitieron el proceso con las otras 2 vacas. Al terminar, el sol se ponía, pintando el cielo en fuego. Cubiertos de lodo, sudor y la poción oscura, estaban exhaustos. Habían hecho todo lo que podían, y ahora solo la espera les quedaba. La curandera Elvira los bendijo y partió, prometiendo volver al amanecer. Chabela guió a su padre, quien apenas se sostenía, hacia el interior de la casa. En el patio, bajo el silencio pesado del crepúsculo, Ana y Miguel quedaron a solas. La única melodía era el lamento de los animales moribundos. «Ahora esperamos», susurró Miguel, la voz apenas audible. «No sé cómo agradecerte», dijo Ana, la mirada fija en él. Su rostro estaba sucio. Un corte fresco en la mejilla marcaba donde el cuerno de la vaca la había arañado. Para Miguel, sin embargo, ella jamás había parecido tan hermosa. «No es necesario», respondió él. «Lo haría de nuevo». Se acercó, limpiando con el pulgar el lodo del rostro de ella. Su roce, al mismo tiempo áspero y suave, hizo que su piel vibrara. El aire entre ellos se densificó, cargado por el miedo, la rabia, la lucha compartida y la frágil esperanza de aquel día. Ana levantó la mano, tocando el brazo de él, sintiendo el músculo duro y caliente bajo la camisa sucia. «Quédate», susurró ella. «Al menos por un tiempo». Él no verbalizó, solo asintió. No durmieron esa noche. Se sentaron en la galería, los ojos fijos en las vacas. Chabela trajo café y pan, consumidos en silencio. La noche helaba. Ana temblaba, un poco por el frío, otro tanto por el impacto. Al notarlo, Miguel se quitó su chaqueta, una lana gruesa y pesada, y la depositó sobre los hombros de ella. El vasto tejido traía su aroma, humo, hierro, sudor. Ana se acurrucó, buscando un consuelo y una seguridad hacía mucho perdidos. Entonces, en la oscuridad más densa antes del amanecer, Ana rompió a llorar de nuevo. Un lamento silencioso de agotamiento y desesperación acumulados. Miguel no la contuvo, solo se sentó más cerca, su hombro como una presencia sólida en la oscuridad. Cuando las lágrimas se secaron, él habló, la voz casi un murmullo. «Mi padre lo perdió todo, una vez. Una crecida se llevó la herrería, la casa, todo. Yo era niño.
Recuerdo verlo parado en el lodo con la ropa puesta y nada más. Pensé que era el fin, pero al amanecer tomó el martillo hallado en el barro y comenzó a enderezar un hierro retorcido. Él decía: «El río se lleva lo que poseo, mas no lo que soy. Tú, Ana, eres como él. Pueden envenenar a tus vacas, intentar quitarte tu tierra, pero jamás lo que eres. Y lo que eres es la mujer más fuerte que he conocido». Las palabras la caldearon más que el zarape. En la penumbra, ella giró el rostro hacia él. Estaban a centímetros. Podía ver el brillo en sus ojos oscuros, sentir su aliento cálido. «No me siento fuerte», susurró ella. «No necesitas sentirlo», replicó él. «Solo necesitas serlo». Y despacio, como quien tantea el terreno, él se inclinó. Se detuvo un segundo, ofreciéndole la oportunidad de retroceder. Ella no lo hizo. Ella también se inclinó. El primer beso de ellos no fue como los de los libros. No fue dulce ni gentil. Fue hambriento, desesperado. Fue el choque de dos mundos, la colisión de todo el dolor, la rabia y la esperanza de aquel día. Labios firmes y cálidos, con sabor a café, a tierra y a una promesa silenciosa. Un beso que susurraba: «Estoy aquí. Estamos juntos en esto». Al separarse, ambos jadeaban. En aquel silencio de madrugada, algo inquebrantable había sido forjado entre ellos. Con el primer rayo de sol, una señal de milagro, un mugido débil, tembloroso, pero inconfundiblemente vivo. Era Mimosa. Intentaba levantarse. Ana y Miguel corrieron. La vaca aún estaba debilitada, pero sus ojos, antes vidriosos, ahora pulsaban vida. La noche se llevó una de las 3 vacas envenenadas, una pérdida dolorosa, un cruel recordatorio. Pero las otras 2, Mimosa entre ellas, habían resistido. Gracias a la determinación incansable de la curandera Elvira Sánchez y su remedio, las vacas sobrevivieron. La noticia de la resistencia y del ataque cobarde se extendió por el pueblo de San Isidro. Aquellos que antes solo observaban la lucha de los Flores, ahora actuaban. Doña Griselda Ramos de la Fonda El Buen Sazón llegó con caldo de pollo. Don Roberto el panadero Garza trajo panes. Pequeños rancheros, también bajo la sombra de don Genaro Lozano, trajeron heno y maíz. Una ola de solidaridad, prueba de que la comunidad, a pesar del miedo, no estaba muerta. Don Genaro Lozano, al fallar, estalló de furia. La supervivencia de las vacas era más que un error. Era un desafío. Intentó quebrarles el espíritu, pero solo los unió. «Gustavo el lagarto incompetente», le gritó a su capataz. «No puedes ni envenenar unas vacas bien». Gustavo se encogió. «Pero patrón, usé todo el polvo». Y el herrero, el maldito herrero, se metió. Lozano escupió. «El herrero, un don nadie musculoso. Deshazte de él y de la muchacha. Aumenta la presión. Quiero que pierdan el sueño, el aire. El plazo de la hipoteca se acerca. No tendrán el dinero. La tierra será mía». La tarde siguiente, mientras Miguel reparaba una cerca misteriosamente derribada, Gustavo, el lagarto Rojas, resurgió, ahora con 2 capataces. Vinieron por algo más que una conversación. «Herrero», siseó el lagarto con una sonrisa cruel. «Don Genaro mandó decir, cuide su forja y deje las haciendas ajenas en paz». Miguel soltó el martillo, girándose para encararlos. Ana, cerca, sintió el pánico nacer en su pecho, frío y punzante. «Yo cuido mi trabajo», Miguel respondió, la voz peligrosamente serena. «¿Y ahora? Mi trabajo es ayudar a mis amigos». «¿Amigos?», se mofó el lagarto. «Su amiga necesitará un nuevo protector pronto». El lagarto dio un paso al frente, pero se detuvo. Miguel avanzó sin decir palabra. Sus ojos se fijaron en una gran piedra en el suelo, casi el doble del tamaño de una cabeza humana. Con un movimiento fluido, el herrero se agachó, la agarró con ambas manos y la alzó a su pecho. Los músculos saltaron tensos como cables de acero forjado. Fijó a el lagarto. Entonces, con un sonido gutural de esfuerzo, apretó. Un crujido seco resonó. Luego otro. Una grieta surgió, creció.
La piedra se partió en 2 pedazos que cayeron al suelo, levantando polvo. Miguel abrió y cerró las manos, ilesas. Su mirada oscura le prometió a el lagarto que él sería el próximo en ser partido. Los capataces retrocedieron. El lagarto intentó disimular, pero un tic nervioso lo traicionó. Tragó saliva. Esto no ha terminado, balbuceó dando la espalda y huyendo, sus hombres pisándole los talones. Ana soltó el aliento contenido. Corrió hacia Miguel, inspeccionando sus manos con angustia. ¿Te lastimaste? Las piedras no me lastiman, él respondió, un cansancio pesado en su voz. Pero volverán, Ana. Esto fue solo un aviso. No se van a detener. Ella sabía que él tenía razón. La demostración de fuerza les había comprado tiempo, pero la hipoteca, la verdadera amenaza, planeaba como una nube de tormenta. Aquella noche, a la mesa de la cocina de los Flores, Ana, Miguel, Chabela y don Paco era un consejo de guerra. La dura realidad cortó la voz de Ana. No tenemos el dinero. La cosecha fracasó. Los becerros ni siquiera pagaron las deudas antiguas. Solo quedaba la esperanza de un milagro. Miguel, callado hasta entonces, alzó la mirada de sus propias manos. Una idea, nacida del fuego y del agua, se encendía en su mente. No necesitamos un milagro, él ponderó. Necesitamos un plan. ¿Qué poseen ustedes que nadie más tiene en kilómetros a la redonda? La confusión en las miradas fue clara. ¿Deudas?, arriesgó Chabela con humor sombrío. No, Miguel insistió. Ustedes tienen agua, un pozo que nunca se seca. En esta tierra castigada el agua es vida, el agua es ganancia. Don Paco frunció el ceño. Pero, ¿cómo llevar esa agua a la tierra? Es un pozo, no un río. Todavía no, Miguel respondió, sus ojos brillando con una luz renovada. Soy herrero, trabajo con metal, sé construir. Podemos crear un sistema, una bomba, quizás eólica, un molino de viento y canales de riego. El foco sería el pedazo más fértil, cerca del pozo de las ánimas, transformado en una verdadera huerta. Plantarían calabazas, frijoles, quimbombó, todo lo que crece rápido y el pueblo anhela. No salvaremos la hacienda de golpe, explicó. Salvaremos un trozo. Ese trozo salvará todo lo demás. El plan del agua y del fierro era audaz, casi insensato. Demandaría un trabajo sobrehumano y una suerte improbable. Pero por primera vez en meses, la oscuridad dio paso a un camino visible. No un milagro, como Miguel había dicho, sino un plan concreto. Ana lo miró. La pasión y la inteligencia en los ojos de Miguel encendieron en ella una oleada avasalladora de amor y admiración. Él no era solo su protector, sino su compañero. Ella extendió la mano por la mesa y tomó la suya. Vamos a hacerlo, su voz firme y llena de nueva determinación. Vamos a mostrarle a don Genaro Lozano de lo que esta tierra y esta familia son capaces. En la pequeña cocina, bajo la trémula luz de la lámpara de aceite, la verdadera resistencia comenzaba. No con violencia u odio, sino con trabajo arduo y la esperanza terca de que la vida siempre florece, incluso en el suelo más seco. La hacienda Los Milagros se volvió un hormiguero de actividad frenética. El liderazgo de Miguel y la determinación de Ana contagiaron a todos. Los días comenzaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que se ocultara. Miguel se dividía entre la herrería El Yunque Fuerte en el pueblo y la hacienda Los Milagros. En la herrería martillaba, soldaba, moldeaba el metal como un poseso, los engranajes y piezas que serían la espina dorsal del plan. En la hacienda lideraba la excavación de los canales. Su fuerza y resistencia parecían inagotables. Chabela, con su energía juvenil, se reveló una trabajadora incansable junto a Miguel, su risa ocasional un bálsamo. Hasta don Paco, desde su silla en la sombra, usaba la experiencia de una vida para guiar. El mejor trazado para los canales, la forma de preparar la tierra. Ana estaba en el epicentro. Araba la tierra con el único buey que les quedaba. Plantaba semillas compradas con lo poco que les sobró. Cocinaba para sustentar a todos. Y por la noche, exhaustos,
Solo ella se quedaba despierta, desglosando cada centavo. En medio de esta labor, la relación de Ana y Miguel se profundizó. No había tiempo para paseos o cenas románticas. La verdadera intimidad de ellos florecía en momentos que nadie veía. Una mirada de admiración sobre el canal recién cavado, sus manos callosas encontrando las de ella para levantar un saco pesado. Él traía agua fresca sin que ella pidiera, los ojos hablando lo que los labios no podían. Una noche, bajo la luz de la luna, el agotamiento trajo consigo una confesión largamente guardada. Sucios y exhaustos, se sentaron en el pórtico, mirando la estructura del molino de viento. «¿Crees que funcionará?», preguntó Ana, en un murmullo apenas audible. «Tendrá que funcionar», respondió Miguel. Él se volvió hacia ella, el rostro grave bajo la luna. «Ana, sé que no es el mejor momento. Sé que hay una tormenta sobre nuestras cabezas, pero necesito que sepas, lo que siento por ti no es por esta lucha. Esta lucha solo me hizo ver más claro. Te amaba incluso antes de saber tu nombre, cuando te veía de lejos, cuidándolo todo sola. Te amo ahora, cubierta de lodo y cansancio, y te amaré cuando esta tierra vuelva a ser verde». Las lágrimas de Ana, antes de desesperación, ahora eran pura felicidad. «Yo también te amo, Miguel», dijo ella, la voz ahogada. «Creí que mi corazón estaba tan yermo como esta tierra, pero tú lo hiciste florecer». Él la atrajo hacia sí. Se besaron, un beso largo y profundo, promesa de futuros luminosos. El día de la prueba final de su esperanza había llegado. Los pocos vecinos, desafiando a don Genaro, vinieron a ayudar. Fue un esfuerzo hercúleo, cuerdas, sudor, oraciones. Lentamente, la torre de madera y su gran rueda metálica se alzaron, una silueta extraña, pero llena de esperanza, contra el cielo polvoriento. Por un momento tenso, se balanceó, luego se afianzó. Todos contuvieron la respiración. Una brisa débil, la primera en días, sopló por el valle. Las aspas dudaron, y enseguida comenzaron a girar, despacio al principio, luego ganando velocidad. Un gemido metálico se tornó en un zumbido constante, y entonces un sonido milagroso. El clac-clac rítmico de la nueva bomba de Miguel, seguido por un chorro que llenó el primer canal. Un grito de triunfo rasgó el aire. El agua, salvadora, serpenteó por los canales, oscureciendo la tierra sedienta, alcanzando las semillas recién plantadas. La vida regresaba, pero el alivio sería breve. El amanecer trajo consigo la sombra de la derrota. A la mañana siguiente, un oficial de la ley acompañado por el propio don Genaro Lozano y Gustavo el Lagarto Rojas llegó a la hacienda. La hipoteca estaba vencida. «Vaya, vaya, vaya», dijo don Genaro con una sonrisa triunfante, mirando la huerta incipiente y el molino de viento. «Un esfuerzo notable. Lástima que es demasiado tarde. La propiedad es del banco, y por coincidencia acabo de comprar esa deuda. Esta tierra, esta agua, todo es mío ahora». La esperanza en el rostro de Ana se desvaneció, reemplazada por la desesperación. Habían perdido. Después de toda la lucha llegaron tarde. Mientras la esperanza de Ana se desmoronaba, la furia de Miguel ascendía. Don Paco empezó a toser, el rostro pálido. Miguel se plantó como una muralla entre don Genaro y la familia. «No vas a llevarte nada de aquí», gruñó. Don Genaro rió. «¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tú, herrero? La ley está de mi lado». Pero el destino guardaba un giro inesperado. El sonido de un carruaje que se acercaba por el camino los interrumpió. Un carruaje elegante, tirado por caballos blancos, algo inusual allí. De él descendió un hombre canoso, impecable, cuya aura de autoridad silenció a todos. El rostro de don Genaro Lozano perdió el color. «Don Ricardo Salazar, ¿qué hace usted aquí?». Don Ricardo Salazar, respetado latifundista y conocido por su rectitud, ignoró a Lozano y se dirigió a Miguel. «¿Es usted el hijo de don Antonio, el herrero?», preguntó él, la voz tranquila pero imponente. «Sí, señor», respondió Miguel confundido. Don Ricardo Salazar, dirigiéndose a todos, reveló: «Don Antonio, mi padre,
Una vez salvó la vida de mi único hijo, rescatándolo de una carreta volcada. Le ofrecí oro y tierras. Él lo rechazó todo. Dijo que una vida no tiene precio. Lo único que aceptó fue este medallón. Alzó un simple medallón de hierro. Me hizo prometer que si un día su hijo venía a mí con él, yo pagaría cualquier deuda de honor. Anoche, su hijo, Miguel, me buscó. No pidió dinero, pidió justicia. La quijada de don Genaro Lozano se desencajó. Don Ricardo Salazar se volvió hacia él, con los ojos gélidos. Genaro, tus prácticas depredadoras han manchado esta comarca desde hace mucho tiempo. Envenenar el ganado de un vecino, usar tu influencia en el banco para robar la tierra de un hombre enfermo. Yo mismo saldaré esta hipoteca. La familia Flores tendrá 30 años para pagarme, sin intereses. Y si vuelvo a escuchar una palabra sobre amenazas o accidentes misteriosos en esta propiedad, usaré toda mi influencia para asegurar que tus negocios sean investigados tan a fondo que acabarás con menos de lo que esta pobre familia tiene ahora. La derrota en el rostro de Lozano fue absoluta. Humillado, sin un ápice de argumento frente a un hombre de mayor linaje, se dio la vuelta, subió a su carruaje y partió. Su imperio de intimidación se desmoronó. Gustavo, el lagarto Rojas, miró a Miguel con una mezcla de miedo y odio antes de huir. La hacienda estaba salvada. Ana, llorando de alivio, se lanzó a los brazos de Miguel. Él la abrazó fuerte, hundiendo el rostro en su cabello. Sobre ellos, el molino de viento giraba, bombeando agua, bombeando vida de regreso a la tierra. Un año después, la hacienda Los Milagros era irreconocible. La pequeña huerta se había convertido en un campo verdeante, produciendo los mejores vegetales de la región. Canales de irrigación se extendían como venas de vida. Con el dinero compraron más ganado. Mimosa parió un becerro fuerte. Don Francisco, con paz y buena alimentación, recuperó la fuerza. Pasando los días en el portal, su mirada antes desesperada, ahora desbordando alegría al ver la tierra florecer. Chabela conoció a un buen muchacho, hijo de un vecino que los había ayudado, y su noviazgo llenaba la casa de risas. Una tarde cálida bajo la higuera, Miguel y Ana observaban el ocaso. La mano de ella reposaba en su vientre, visiblemente redondeado. Miguel se arrodilló cubriendo su mano donde el hijo crecía. «Un día le contaremos todo esto», dijo Ana con voz dulce, «sobre la sequía, la lucha, la maldad». «Sí», respondió Miguel mirándola a los ojos, «pero lo más importante es que le contaremos sobre su madre, la mujer más fuerte que he conocido, que enfrentó la sequía y al mismísimo diablo y venció a ambos». Él besó su vientre. Después se alzó y besó los labios de Ana, un beso de amor, de paz y de la promesa de todos los mañanas que habían conquistado juntos. La tierra, casi perdida, sería la cuna de una nueva generación, regada no solo por el agua del pozo de las ánimas, sino por el amor y la indomable valentía de la familia. Don Genaro Lozano, ciego por un orgullo que solo veía valor en la tierra por su extensión, perdió la oportunidad de expandir su imperio. Creía que solo la fuerza bruta podría realizar sus sueños. Pero, al ver la hacienda Los Milagros renacer, fértil y próspera, en los brazos de una familia unida, el fracaso y la humillación le impusieron la lección más dura de su vida. La historia de Ana y Miguel es un poderoso recordatorio. El verdadero valor no reside en el poder ni en la riqueza, sino en el amor incondicional, en la comunidad y en el respeto mutuo. A veces, los milagros más grandes no vienen de la lluvia del cielo, sino de la fuerza que brota del corazón cuando luchamos juntos por aquello que amamos. Que su vida esté llena de bendiciones. Si ya pulsó el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Junto al botón de suscribirse se encuentra el área de miembros. Allí accede a historias exclusivas y bien picantitas. Su contribución nos impulsa, ayudando a mi familia a seguir creando. ¿Necesita una forma rápida y gratuita de ayudar? Deslice los comentarios a la izquierda. Verá IPAR. Toque una vez, luego de nuevo. Ese clic mágico lleva nuestra historia a más personas especiales como usted. ¿Le gustó? Deje su like y suscríbase al canal.